¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Dice el Pollo Viñolo, qué lindo volver a verte, Argentina, sí, qué lindo volver a encontrarnos, ¿eh? Un placer realmente y con la inestimable compañía de Vero Salamanca. Hola, Vero, qué Hola lindo. Alfred, ¿cómo estás? Bien, contento. Muy lindo Bueno, de volver a encontrarnos, ¿eh? Un y con placer. esta picadita que nos espera. Ni hablar, ni hablar. Y con invitados de lujo otra vez, ¿no? Qué lindo. Sí, vamos a hablar de certificaciones hoy. ¿Qué es Comercio eso? justo, orgánico, vegano. Hay tantísimas certificaciones que queremos saber cómo se hacen y para qué sirven, ¿no? Probablemente vayamos a preguntarle primero que nada, ¿qué son las certificaciones? A dos especialistas, son dos ingenieros agrónomos, saben, y mucho. ¿Quiénes son, Vero? Son el ingeniero Pedro Landa, que es de la certificadora de la Organización Internacional Agropecuaria, y también nos va a acompañar el ingeniero agrónomo Pablo Bernengo, que es de CAME, de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas. Exactamente. Eso en un ratito nomás, así arrancamos en Chacra TV, obviamente, como todos los sábados a esta hora. Nos visitan hoy en Del Sector Campo el ingeniero agrónomo Pedro Landa. Nació en General Villegas, provincia de Buenos Aires, productor agropecuario, director técnico de la Organización Internacional Agropecuaria OIA, socio fundador de MAPO, Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, socio fundador del National Cattlemen's Beef Association de Estados Unidos, miembro del directorio del Instituto Rodale, Estados Unidos. Y el ingeniero agrónomo Pablo Bernengo. Nació en Buenos Aires, es productor agropecuario, máster en economía agraria, director del Consejo Profesional de la Ingeniería Agronómica entre 1988 y 2008. Desde el año 2009 se desempeña como director ejecutivo del sector de economías regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, entidad que nuclea a más de 430 entidades agropecuarias de todo el país. Hoy también está a cargo de CAME Sustentable. Qué lindo volver a encontrarnos. Lo decíamos hace un ratito nomás charlando con Vero Salamanco. Hola jefa, ¿todo en orden? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, Bien. ya están nuestros invitados acá preparados y vamos a tener un programón. Lujito. Y vamos a hablar, decíamos hoy, de certificaciones, certificadoras y todo eso. Y nos encontramos junto a Pedro Landa y a Pablito Bernengo. Gracias, mil gracias por haber venido. Muy gentiles. No, gracias Alfredo, gracias Vero. Bueno, vamos a partir a desasnarnos un poquito, ¿no? ¿Qué es una certificación? Lo fácil de explicar es que es hacer cierto algo. En cierta forma la certificadora es un escribano que da fe que algo está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Lo que es una norma determinada. Cualquiera que pida el consumidor y que el productor tiene que seguir porque alguien va a comprar ese producto diferenciado. ¿Y quién le pide autorización? ¿O a quién se le pide autorización? El sistema es complejo porque en realidad se supone que detrás de cada norma hay un deseo del consumidor expresado. Sea cual sea la norma, el consumidor quiere ver algo diferente y quiere pagar por eso y tener garantías. Atrás de eso vienen o gobiernos que hacen las normas, cuando el sector es regulado, entonces eso son normas oficiales que se tratan gobierno a gobierno y que hay que aplicarlas y en general las controlan los gobiernos. O sea que el organismo de control y contralor es el gobierno que puede o no delegar en los privados la certificación. Ahora, no es el presidente de la nación el que pide eso. Hay alguien del gobierno que pide eso. No, en general, que se encarga de eso. En general los gobiernos tienen organismos que se dedican Ahí o a está. control sanitario, control de alimentos, control de buenas prácticas. Algunos gobiernos los tienen específicos y otros, como Argentina, los tienen dentro del SENASA. Ajá, fenómeno. Eso sería la rama oficial de lo que es regulado. Lo que no es regulado, que no son reglamentaciones oficiales, son normas del sector privado, que las impone el mercado y que quien es el dueño de la norma, en general contrata un organismo de acreditación que controla las certificadoras, que controlan a los productores. O sea, la cadena es compleja, pero el objetivo es uno solo.
ese dueño de la norma le cuenta al consumidor del producto: mi producto certificado es diferente, mi producto tiene garantías que no tienen los demás productos, y ahí se arma la cadena para asegurar que el consumidor reciba ese producto que tiene esas garantías adicionales, que son la certificación. No solo se certifican productos, sino también empresas, y por eso lo invitamos a Pablo para que nos cuenten qué están haciendo en CAME Sustentable. Bueno, nosotros, a ver, ¿cómo surge la idea de generar un sello para que nuestras pymes puedan entrar dentro del comercio internacional? La vieja administración había hecho, digamos, charlas y demás con respecto a ponderar lo que era la exportación. Cuando un poco en el mundo agroalimentario nos empezamos a fijar quiénes participaban y cuáles eran las demandas de ese mercado, nos encontramos que las pymes no participan en el sector agroalimentario en muy baja escala, 2.4% son las pymes que exportan en el sector alimentario, y por otro lado nos encontrábamos que era un tabú o algo que el productor o la industria agroalimentaria pyme desconocía y tenía temores a entrar. Desde CAME, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, lo que dijimos es, bueno, veamos un poco cómo podemos llevar esto al idioma natural de los productores, porque las normas en sí no son complejas, pero o los requerimientos no son complejas. Lo que pasa es que hay que hacer todo un ordenamiento, y en eso CAME, en medio de pandemia, nos pusimos a trabajar con equipos técnicos y nos permitió armar protocolos que en una primera instancia tenemos para ciertos sectores del sector agroalimentario, y hoy estamos avanzando en otros sectores como es el textil y demás, y la idea es que esto es transversal para las distintas empresas en nuestra economía. CAME, al ser muy representativa en todo esto y territorialidad, lo asume como propio. Con digamos, la línea transversal que es la sustentabilidad, ¿eso tiene que ver con el producto o con la empresa? Por ejemplo, el cambio de luces a LED, el cambio de, no sé, reutilización bueno, de red. Ahí está el cambio de concepto que hay. Nosotros trabajamos sobre un sello de triple impacto. Lo que estamos haciendo, no analizamos el proceso de toda la empresa, Okay. No certificamos al producto en sí, como se venían haciendo, sino lo que se trabaja es sobre una certificación hacia la empresa. Y en esto me parece que tenemos mucho para hacer, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto hace que arrancan con esto, Pedro? Bueno, Las certificaciones en general. las certificaciones tienen mucha historia. Quizá la historia más larga es la certificación kosher, que tiene 2000 años. O sea que la certificación, la palabra certificación viene del latín certum facere, hacer cierto algo. Y importante lo que preguntó Verónica, uno certifica un sistema productivo, un sistema de gestión que termina en un producto. Y el producto en general es quien lleva el mensaje, pero la gestión productiva es lo que importa, no el producto. O sea, muchas veces uno no puede, analizando el producto, comprobar las garantías que pide el consumidor, pero es la gestión. Y la certificación, como tal, tenemos, quizás la más conocida es la certificación orgánica, que arranca con normas privadas en 1967, en Inglaterra, la primera norma que hay escrita, que la escribe Soil Association, y de ahí empiezan todas las normas atrás, y es una certificación oficial, porque la palabra orgánico es potestad de los gobiernos. O sea, los privados solo podemos plegarnos a la palabra que es un comercio internacional entre gobiernos que le ponen el nombre orgánico, biológico o ecológico. Después aparecen otras certificaciones de buenas prácticas. Viene la lucha de la trazabilidad, ya en fines de la década del 80 empieza en Estados Unidos una lucha de trazabilidad, sector público versus sector privado en la ganadería, y la realidad es que se impuso el sector privado, que no quería ser controlado por el gobierno, porque muchas veces los gobiernos ponen las normas para ejercer más medidas de control y no para satisfacer una necesidad. Claro, más con un fin recaudatorio que otra cosa, ¿no? Digamos recaudatorio o de control. Y después conocemos los controles. Las normas galopan, y hoy tenemos normas para todo. Y las normas van creciendo porque el consumidor va perdiendo la confianza en el producto
o servicio que recibe. Entonces dice, ¿cómo sé que estoy pagando por algo que tiene el valor que me dicen? Y hoy tenemos certificaciones de buenas prácticas agrícolas, certificaciones de todo tipo. Bienestar animal, por ejemplo. Bienestar animal es algo que el primer trabajo que hicimos nosotros en bienestar animal fue en 1993 en la Universidad de Hawái. Qué bárbaro. Y no se veía como una norma, se veía como algo bueno para el productor. Yo soy productor ganadero y cuanto mejor trato a un animal, más fácil es sacarle el producto que yo quiero o el beneficio que yo quiero, porque el sistema funciona fluidamente. Si yo lo maltrato, si yo lo estreso, no entrega. Y hoy es un requisito que se ha vuelto impuesto no por los gobiernos, sino por las ONGs, por ejemplo. Y una pregunta, por ejemplo, si vos sos productor y te querés subir a lo orgánico, no depende solo de tu establecimiento, sino también del alrededor, y después qué pasa con tu producto desde que lo sacás de tu establecimiento como orgánico hasta que llega a una góndola. ¿Cómo certificás todo eso que sucede alrededor de los productos? Hay un tema importante que hay que resaltar. Argentina empezó en 1991 a trabajar y en el 92 saca su primer norma orgánica. La Unión Europea también. O sea, es muy juntito. Argentina hizo un trabajo muy bueno desde lo que era el IASCAP antes, que después lo absorbió el SENASA, un trabajo muy bueno de ver dónde iba la pelota y correr a la par, no de atrás. Otros países no lo hicieron. Y ese sistema que creó SENASA es fuerte porque aunque no nos guste, y yo como productor digo, hay cosas que pueden no gustarme, todos los controles que tenemos, guías de traslado, DTE, todo garantiza una trazabilidad que fortalece un sistema de garantías. Y es oficial. Y para colmo, como es orgánico, todos los gobiernos lo miran y yo diría que nosotros estamos mejor que Europa, mejor que Estados Unidos. ¿Y qué mira ese sistema? El entorno lo mire, las consecuencias que puede causarle. O sea, no podés, es difícil, se puede, en zona núcleo, ponerte a producir cuando tu vecino está fumigando orgánico. No es sencillo, pero todo se puede. Pero tenés que mirar dónde estás parado y sobre todo lo más importante es el convencimiento de la gente, porque la norma tiene dos partes que son importantes. Por un lado es leerla, entenderla. La más importante es implementarla, que es cumplirla, y después llamar a la certificadora. La certificadora lo que hace es decir, lo que vi está bien hecho. Hay un trabajo previo que es grandísimo, y se nota en algunas certificaciones de captura de pesca en océanos. El trabajo de preparación es de años, o sea, Argentina tiene varias pesquerías certificadas, y el INIDEP, el Instituto de Pesca de Mar del Plata, conocido por todo el mundo, tiene un trabajo científico de evaluación del stock, o sea, que sería entender cuántos pescaditos hay en el agua, entender cuál es la dinámica de esos pescaditos en cuanto a reproducción. ¿Cuál es el sello de pesca? ¿Cuál es el sellito? Es MSC, es un sello, una norma inglesa que es conocida en todo el mundo y que genera que hoy hay ciertos productos que si no tienen ese sello entran en un mercado secundario paralelo con un precio muchísimo más bajo. Es más, no se puede competir, uno va a mercados de segunda donde prácticamente están todos y muchas empresas deberían cerrar si no tienen ese sello. Pero el trabajo de investigación del INIDEP y de los científicos es lo que permite que la certificadora venga y diga, ¿están hechos los estudios? Porque una empresa no los puede hacer. Y la empresa tiene que adaptar sistemas de pesca, o sea, la implementación es más costosa, es más larga y más compleja que la certificación en sí misma. Y es un prerequisito. En CAME, Pablo, hablan de triple impacto. ¿Qué significa esto? Porque ustedes lo están batiendo el parche con esto y me parece importante que vos lo aclares. No, a ver, se enfoca en una visión de sostenibilidad económica, ambiental y social. Es decir, acá no podemos perder, a ver, el empresario, entendemos, tiene que ganar plata y demás, pero lo tiene que hacer, digamos, teniendo en el foco también lo que hace la sostenibilidad social, que hoy en día está muy conversada entre las distintas generaciones y entre los distintos países y en los distintos protocolos. Entonces, me parece que tiene que tener todo su espacio, como también las nuevas generaciones hoy nos impone una visión al tratamiento al medio ambiente que muchas veces fue desconocido, no es producir por producir.
Ahora, perdón, pero un segundito, ¿no te da la impresión de que las medianas empresas en este momento que están intentando hacer equilibrio por la situación económica que está atravesando el país, en la Argentina concretamente, pueden tener ante tantos obstáculos, bueno, ser reticentes a ir buscando estas alternativas? Mirá, lo vivo todos los días porque represento una entidad justamente que la pyme la sufre mal. Obvio. La sufre todos los días, es decir, para que tengas una idea, tengo una cámara frutihortícola y bueno, el 31 de octubre, 1 de noviembre recibieron la helada. Con ellos estábamos a punto de comenzar a 9 empresas la certificación correspondiente y de un día para el otro se le hizo de noche. Y dijimos, bueno, esperemos un poco, veamos cómo se reacomodan con la nueva cosecha. Igual, lo que nosotros tenemos que llevar, y CAME en eso pone este instrumento, con muy bajo costo. Es decir, y como dijo muy bien Pedro, lo que más se tarda la empresa y más es en lo que es la implementación. Las certificaciones es un trámite, digámoslo, va un profesional, hace un checklist, se verifica las cosas que tiene, que están, digamos, hay muchos temas que son más de conducta o de proceso interno en la empresa que quizás, digamos, no es una cuestión de costo, sino de concientización o de trabajo adentro de la empresa, como, no sé, la reutilización de residuos o el tema de ese tipo de cosas, digamos, que quizás no es una cosa económica, una inversión que tienen que hacer. Bueno, pero para eso también desde CAME tenemos llegada con el Vice, con Banco Nación, para que justamente existan los medios financieros para que esa reconversión se pueda hacer. Okay. ¿Cuál es? A ver, no me interesa la foto de que certifiqué y punto, no se acaba y esto es continuo. Y son procesos que todos tienen que mejorar para llegar a niveles de excelencia que el mundo hoy te demanda. Y me parece también importante, a ver, que le podamos dar a la pyme lo que realmente requiera para justamente ser parte y protagonista de lo que es la crema del negocio, que es la exportación. Si no ponemos foco en eso y desde una entidad gremial empresaria no toma esto como un aliciente, nos confundimos a donde estamos. Me parece que en eso es la contribución que como entidad gremial empresaria puede estar dando, ¿no? ¿Cambió mucho la situación a raíz de la pandemia? Porque la mayoría de las empresas lo que ven es que les dificulta enormemente juntarse, tener a la gente trabajando todas en un mismo lugar, sabiendo que ahora, yo estoy en mi casa porque la verdad que el trabajo mío es solamente un trabajo online y vos no te encontrás ni con empleados, no te encontrás con socios, no te encontrás con un montón de gente que a lo mejor es fundamental al momento de poder tomar algunas decisiones, ¿no? La pandemia cambió el mundo, eso no es nuevo, y nos cambió la cabeza a muchos. El desafío es tratar de entender dónde va hoy. Hay un tema que es interesante y algunos libros lo tratan como un vacío existencial. O sea, ¿para qué estamos? ¿A dónde vamos? Y cuando vos estás en el campo y te agarra la seca que tenemos ahora y mirás y está todo amarillo y decís, ¿qué para muchos estoy nunca haciendo vista acá? para muchos Sí, nunca vista. O sea, yo no tengo 20 años, nunca vi una seca así, nunca, y la del 2008 fue brava, pero esta, y decís, ¿para qué estamos acá? Ese vacío que uno tiene frente a los objetivos que uno tiene planteado, los ideales que uno vuelca en su trabajo, estar metidos adentro de la persona después de la pandemia. La gente que hemos perdido, amigos, familiares, hay todo un replanteo y el mundo está cambiando y es muy difícil mantenerse al ritmo del mundo porque el mundo tiene como distintos carriles, un carril de la exportación que recién mencionaba Pablo, que acelera a fondo, un carril de la realidad interna que el consumidor no puede pagar las cosas, pero nosotros como productores estamos con un costo tremendo en empresas o en campos, que el costo sube
Y tenemos toda esta problemática de la gente que no quiere venir a trabajar porque no sabe, o sea, los chicos jóvenes están en una situación difícil. El ejemplo que damos los adultos es difícil. Entonces ellos cada vez saben menos para dónde ir. Pero un tema que es interesante de las certificaciones sobre este problema social, mundial, es que cuando nos metemos en una certificación, casi todas tienen la parte social, como mencionaba muy bien Pablo recién. Y la parte social nos hace mirar algo distinto. Y acá hablo como productor y como ejemplo de productores que tenemos nosotros. Perdón, ¿vos querés hacer una pausa, me decías? Yo quiero hacer una pausa porque el tema da para un montón. Por eso. Y me parece y que sería una lástima, picardía. Preferimos interrumpirte ahora, Perfecto. pero para que siga desarrollando este tema Perfecto. después de la pausa. Ya volvemos. Y alguna vez volvimos y estamos nuevamente compartiendo con Verónica Salamanco, con amigos, 2 ingenieros agrónomos, Pablo Bernengo de CAME y con Pedro Landa, también certificaciones, y charlábamos de todo esto, Verónica. Sí, dejamos el bloque anterior picando. A Pedro. Sí, a Pedro para... Hablando de Roma, picando. Picando también. Estábamos hablando de la pandemia y de los cambios de conducta y se dio mucho que la gente empezara a cocinar en la casa, que se fije en las etiquetas, que se preocupa por lo que come, que vea el medio ambiente, porque surgió como una preocupación global acerca de todo esto. ¿Cómo se refleja eso en las nuevas certificaciones que empezaron a pedirse? Lo que se reflejó sobre todo fue un cambio en el consumo, en la selección del consumidor sobre los productos. Eso pegó un boom muy fuerte sobre el orgánico, que aumentó muchísimo el consumo. Ahora viene la vuelta de rosca, la gente vuelve a los restaurantes, vuelve a salir de la casa y lo orgánico está preocupado porque baja. Pero siempre decimos, bueno, claro, ¿qué momento tomamos? ¿Antes de la pandemia? Lo orgánico sigue creciendo. Tomamos el pico de la pandemia, el pico de la pandemia fue tremendo porque no había producto. Algunos productos crecieron el consumo, se duplicaron. Estados Unidos, que es el líder en consumo de productos orgánicos, sigue creciendo de una forma muy fuerte. Su mercado es más de 60.000 millones de dólares de orgánico. Y ahora, claro, Estados Unidos no lo está sintiendo, Europa lo siente, porque hay una característica distinta entre Europa y Estados Unidos, y es que Estados Unidos tiene siempre el ímpetu de una persona joven, de 40, que tiene todo por delante, y Europa de una persona jubilada, conservadora, que tiene que pensar cómo vivir del retiro. Entonces en Europa se está retrayendo el consumo de orgánico a niveles superiores prepandemia, pero no niveles de la pandemia. En Estados Unidos todavía no se enteraron. Son una aspiradora de producto. ¿Por qué? Porque muchos que no consumían orgánico empezaron a consumir orgánico y tomaron una responsabilidad distinta en su decisión de compra. Y esa responsabilidad se está aplicando a normas sociales. Pablo nombraba los 3 pilares que tiene en CAME. Y realmente lo orgánico empieza con los 3 pilares: orgánico, económico y ecológico y social, todo junto, en la década del 40 en Estados Unidos. Luego lo ponen una norma, y ahora todas las normas tienen que tener el componente social, porque si no tienen el componente social, el consumidor dice, no me asocio con esa gente. Y si no tiene el componente ambiental, con el problema del cambio climático, que es algo muy fuerte que se viene, no me asocio. Atrás de eso vienen un montón de certificaciones complejas, encaradas con mucho marketing y poco contenido, a las cuales deberemos afrontar en los años venideros con la mayor seriedad posible. Por ejemplo, la huella de carbono cero, que es una nueva que están como hablándose y como tratando de buscarlo en los productos, que nació también con la pandemia y con esto de la preocupación ambiental. ¿Qué tan cierta es? Lo nuevo y lo viejo, y esto es interesante, ¿qué es nuevo para nosotros y qué es nuevo para el mundo? En la década del 2000, Inglaterra empezó con un concepto muy fuerte de food miles. ¿Cuánto viajaba el alimento y qué consecuencias medioambientales tenía? Década del 2000. Suiza lo toma y no compra ningún producto orgánico que viaje en avión. Hay una gran batalla en el Reino Unido contra muchas veces la defensa de los productos locales, que es algo muy fuerte en el mundo también, otra cosa que está tomando, ya antes de la pandemia lo tenía, está tomando cada vez más fuerza por razones lógicas. Los ingleses y sobre todo los escoceses atacan al cordero neozelandés
Esto es en la década del 2000, porque venía en avión. Entonces la Food Miles era terrible el problema que generaban. Los neozelandeses, que son gente que en calidad tenemos que respetar, en rugby tenemos que respetar, en navegación tenemos que respetar, en cada cosa que hacen la hacen bien. Nosotros tuvimos 12 años un neozelandés trabajando con nosotros y aprendimos mucho de ellos. Le dicen, ustedes nos atacan, hicieron el análisis de huella del carbono del cordero neozelandés puesto en la góndola en Inglaterra, versus el análisis del cordero escocés. Contaminaba más el cordero escocés, o sea, tenía más consecuencias medioambientales el cordero escocés por los camioncitos con los que andaba versus un solo vuelo en avión. Eso se hizo seriamente, estudios de universidades. Hoy todos hablan de la huella de carbono y es algo que hace años que vengo insistiendo en este tema. Antes de salir públicamente a hablar de una huella de carbono tenemos que medirla, porque a los escoceses les fue mal contra los neozelandeses. Que no nos pase lo mismo a nosotros, miramos nuestra huella, sepamos dónde estamos y no vendamos pescaditos de colores, porque hoy se quiere vender que todo es sustentable, que todo captura. Tenemos el término regenerativo, que no es nuevo, es viejo, porque los que tenemos algunas canas sabemos, no es tu caso, Los que tienen la dicha de tener algunas los que tenemos la canas. dicha de algunas canas, sabemos qué pasaba en la década del 70 y en la década del 80 con el pastoreo Guasán, el pastoreo racional, y hoy aparece la palabra regenerativo y es lo mismo, o sea, es un refreshing, un renaming, pongámosle el nombre que queramos, pero estamos vendiendo lo mismo con otra estructura y es todo marketing. Y nosotros como país y las empresas que queremos trabajar seriamente, no podemos trabajar con cáscara sin contenido. Tenemos que generar el contenido y esto va para los productores también, que tienen que generar el contenido. Y quiero agregar algo importante que se decía recién sobre la situación crítica de los productores que mencionaba Pablo, la helada y todo. Todo lo que sea implementación cuesta dinero, pero genera beneficios tremendos al productor porque modifica la gestión productiva, la hace eficiente la gestión productiva, le hace descubrir, y no estoy vendiendo certificación, no hablo de que certifiquen, hablo de que implementen, que lean una norma y digan, de esta norma, ¿qué me pasa con mi personal cuando hablo en lo social? Antes decíamos, vienen al campo, le damos casa, le damos comida, y hoy tenemos que pedir por favor que vengan a vivir al campo. Es más, tengo casos de gente que está pagando un plus a quienes viven en el campo porque son los que te están cuidando el campo. Y hoy está todo peligroso. Y si no tenés quien te lo cuide adentro, ¿qué vas a dejar el campo solo y se van todo el fin de semana al pueblo? Hay un gran cambio que abarca todo y lo social no es una parte menor. Pablo, yo sigo insistiendo con un tema que a mí me preocupa mucho. Los argentinos somos abanderados en la truchada. Para Came esto tiene que ser algo, me parece fundamental. A ver, El darle seriedad a todo lo que están organizando. mira, lo que acaba de decir Pedro, a ver, huella de carbono es un tema, es una partecita más de lo que es el triple impacto. No es todo. Y hoy muchas veces no tratan de vender todo porque hay negocios atrás, Claro, de vender bonos, esto. ahí vamos. Y me parece que ahí nos confundimos. También, a ver, la administración ha hecho una publicidad engañosa, a mi entender, como técnico, a título personal lo digo, con lo que es la agroecología. No certificada por nadie, sin estándares, sin... A ver, me parece bien, son sistemas de producción, los respeto como tales, como el respeto al convencional, el orgánico, pero sepamos al consumidor, que somos todos, que se nos está proporcionando como producto en lo que hacen, encerrarlo en lo agroecológico sin ninguna certificación, sin ningún tercero que te venga a ver cómo venís haciendo vos esto y solamente es sin registro, sin marca, algo que lo tiramos como bueno. En el programa de ustedes tienen distintas escalas de, digamos, certificación. niveles. No sé si se pueden, digamos, si se va subiendo en esas escalas o si corresponde al tipo de producción. Primer punto, nosotros lo que trabajamos es en todo lo que es la cadena de valor. Arrancamos con un productor, probablemente, el productor tiene
buenas prácticas agrícolas, Hagamos un nivel ejemplo, 1. no sé, aceite de oliva, o con algún Claro, ejemplo. después te vienen, si entra el sector ya de procesamiento de esto, empiezan las buenas prácticas manufactureras y a eso se van acoplando la parte social, la parte ambiental, tratamiento de residuos, etcétera, en distintos niveles, y terminás que puede ser con un nivel 3 en lo que es huella hídrica, huella de carbono y demás. Pero, a ver, lo que CAME trata de hacer en estas certificaciones y que se lo ofrece a la sociedad productiva es que no sea un sello burocrático. Es decir, quien tiene lo orgánico ya es reconocido de por sí. Quien tiene, a ver, alimentos argentinos, ya está. No copié, a ver, no tenemos que chequear lo que ya está chequeado y que la empresa lo tiene. Lo que me parece que es bueno que todo empresariado tiene que entender, y nuestros profesionales que están abordando la parte de gestión en las empresas agroalimentarias, es que estas certificaciones, primero ya están impuestas, y dos, que te abren caminos. Hay casos reales y ciertos. Nosotros tenemos una usina láctea de Cordobesa que trató de entrar en el mercado peruano, le empezaron a pedir 1.500 cosas, pero en un momento se despertó, pero yo tengo el certificado de triple impacto. Listo, ya está, resuelto. Vení, entrá con tus productos. ¿Es lo mismo que es una empresa B certificada? Es más o menos similar. Vamos a distintos tipos de empresas o target de empresas, y con costos mucho más bajos para que todos tengan acceso. Pero también nos pasa en el mercado local. ¿Por qué? Porque el doble estándar de lo que consumimos también es cierto. Entonces me parece que eso, como desde que estudiábamos nos decíamos tenemos que achicar el doble estándar, hoy existe. Entonces, cuando un gran hipermercado te pone trabas y trabas y trabas para que la pyme productora hortícola, la pyme láctea, olivícola, la viñatera, diga, tengo un certificado de triple impacto, chao, se le abrieron las puertas. Se acabó de preguntarle a ver si su cuenta bancaria, su balance, y lo que es una verdad y que todos me lo dicen, y te estoy hablando de grandes empresas que hoy exportan y son top en lo que hacen, es que lo que me permitió en los 6 meses de la implementación es ordenarme. Claro. A ver, O sea, no es solo hay que pensar en el plus que va a pagar el consumidor, sino también en esto de poder estar ya. Que CAME te va acompañando con profesionales justamente locales para que te sea fácil. No te la compliques más, porque esto, a ver, llegaste a la foto, pero después la foto, por lo menos mis aspiraciones es que demos el otro paso. Claro. Es decir, no nos quedemos ahí. Uno tiene la sensación, Pedro, de que lo que tenga que ver con las exportaciones y demás es una cosa, y otro lo que tenemos para el mercado interno, porque a uno le da la impresión de que lo que se hace para afuera tiene determinados controles y lo que se hace para nuestro país exclusivamente, ahí la cosa cambia totalmente. Es la impresión que tenemos los que miramos desde afuera todo esto, que no tenemos prácticamente conocimiento de cómo funciona y demás, ¿no? Pasa que lo que explicaba recién Pablo del doble estándar existe cuando... En esto puntualmente. En todo. Cuando uno va a exportar... ¿También cuando vas a exportar? Cuando vas a exportar tenés una serie de controles tremendos que tenés que pasar de todo tipo. Además del comprador de afuera. Entonces, lo que se exporta siempre es la crema de un producto. Es más, cuando hablamos de productos certificados, se exporta lo de primera calidad, y lo de segunda calidad por ahí tiene la misma calidad intrínseca en contenido, pero no en vista, por ejemplo. Una fruta dañada, vos no la podés exportar, pero sin embargo adentro tiene la misma calidad. Entonces, es relativo, lo que es más controles
y más garantías. Pero las empresas que trabajan para exportar, en general, exportan la crema de su producción, pero el resto de lo que vende en el mercado interno tiene la misma calidad. Insisto, puede ser una fruta que esté marcada, rameada, que vos no la vas a mandar a exportación, la vendés en el mercado interno, pero la calidad de la fruta es la misma. Los controles, las buenas prácticas, todo lo que aplicó la empresa es lo mismo. Así que el hecho de que haya una doble calidad está en los controles, no está en las empresas. Las empresas que trabajan bien para adentro y para afuera. No hay doble calidad. Bueno, a mí me aclara mucho esto, porque sinceramente yo por desconocimiento, ¿será que estamos tan habituados acá Bueno, a pero a hacer veces las cosas cuesta lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Es una cuestión en general, de dónde se para en uno. general, lo que pasa es que me da la impresión que a veces lo que se intenta en la Argentina es acortar caminos, ¿no? Seguimos después del corte porque nos están haciendo señas desesperadas. ¿Sí? Ya venimos. Y nos quedó pendiente, aquí estamos de vuelta, nos quedó pendiente una preguntita para compartir con los amigos ingenieros agrónomos, Pablo Bernengo y Pedro Landa. Verónica, ¿vos te quedaba algo? Me quedaba cortito, simplemente. Uno hace todo el camino y logra la certificación. Después, ¿cada cuánto tiene que revalidar esa certificación? Depende de las certificaciones. En general es un concepto de certificación anual, porque aunque la certificación te dé un certificado a 3 años o a 5 años, todos los años tenés que hacer una supervisión, así que el proceso en general es anual. O sea que el consumidor se queda tranquilo de que si está ese sello es porque es así. Exactamente, sí. Pedro, Pablo, gracias. Mil gracias por haber venido, un placer. Les prometemos que muy prontito, no sé si les va a causar gracia, los vamos a volver a convocar. Muy gentiles, ¿sí? Bueno, gracias por la invitación, un placer estar acá y compartir los conceptos para que por lo menos se distribuyan a través de gente que sabe de campo. No, gracias Alfredo, gracias Vero. Me parece re importante poder comunicar estas cosas que no son nuevas, pero que el productor no la tiene en el día a día y que bueno, de vez en cuando es bueno ponérselo y refrescárselo. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo seguimos, Vero? Seguimos, los vamos a invitar a ellos también a compartir un informe que hicimos en el INTA Castelar, en el Instituto de Floricultura, para ver cómo trabajan cada año en la creación de nuevas variedades, porque el mercado lo pide, porque el floricultor lo pide, flores de corte, flores para canteros, plantas distintas. Bueno, vamos a ver el informe, a ver qué nos cuentan en el INTA Castelar. Mi nombre es Julián Grepi, soy ingeniero agrónomo y estamos en el Instituto de Floricultura del INTA, dentro del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Bueno, este instituto está dedicado a prestar asistencia técnica al sector florícola nacional. Es un instituto joven, es una temática joven, podríamos decir, dentro del INTA, la floricultura, y tuvo sus inicios a partir de un convenio con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, en el año 2004. Yo me dedico puntualmente al mejoramiento genético de plantas ornamentales, es decir, el objetivo es desarrollar nuevas variedades comerciales de plantas ornamentales. Lo que cabe resaltar de este trabajo es que utilizamos recursos genéticos nativos para incorporarlos al cultivo y desarrollar de esa forma nuevos cultivos o nuevas variedades ornamentales. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo con mecardonia y hasta el momento hay 7 variedades de mecardonia. Mecardonia es un cultivo que es totalmente inédito a nivel comercial, digamos. Empezamos el trabajo en el año 2008. A la fecha tenemos 7 variedades ya en el mercado, ¿no? Pero hay varias más en desarrollo. Lo que buscamos es, obviamente, plantas que sean atractivas, ¿no? Para distintos usos. Pueden ser como flor de corte para floreros, o plantas de bordura, para macetas, canteros, plantas de follaje, es decir, que lo atractivo no son las flores, sino el follaje, como pueden ser los helechos, también estamos trabajando con helechos.
bueno, y aparte del atractivo, obviamente también tenemos que lograr que esa planta obviamente se pueda multiplicar, propagar a nivel comercial, que tenga, digamos, que sea lo más resistente posible frente a plagas y enfermedades. En el caso de las plantas como Mecardonia, por ejemplo, que es una planta para borduras y es su floración se da durante la primavera y el verano, lo que buscamos es también que esa floración sea lo más temprano posible en primavera, en lo posible a fines de invierno, para que en el momento de mayor venta los productores tengan esta planta ya en plena floración y sea más atractiva para el consumidor, y también que esa floración sea lo más prolongada posible, ¿no? Y bueno, obviamente también buscamos dentro de cada cultivo tener la mayor variabilidad posible en cuanto a colores de flor, tamaño de flor, porte. Exploramos la naturaleza dentro del territorio de la República Argentina y vemos qué especies pueden tener potencial ornamental y que pueden dar lugar al desarrollo de un nuevo cultivo ornamental, ¿no? O también incorporar variabilidad a cultivos ornamentales que ya existen. Nosotros colectamos o encontramos mecardonias con potencial ornamental dentro de la provincia de Misiones, y a partir de esas plantas que colectamos de la naturaleza desarrollamos estas primeras 7 variedades que te contaba. Es decir, Mecardonia fue un cultivo totalmente inédito. En el caso de Petunia, por ejemplo, es un cultivo que ya existe, se cultiva en el mundo desde mediados del siglo XIX, pero aún existe en la naturaleza mucha variabilidad que puede ser incorporada al cultivo. Y en la Argentina crecen 7 especies de Petunia nativa, así que podemos aprovechar esas especies nativas que crecen para incorporar variabilidad a ese cultivo que ya existe. En principio la metodología es mejoramiento clásico, es decir, cruzamientos y selección, es decir, vamos cruzando individuos que seleccionamos de acuerdo a las características deseadas. Por ejemplo, si me interesa que la planta tenga flores más grandes, bueno, iré seleccionando individuos con flores de tamaño más grande y las iré cruzando entre sí para que esa descendencia obviamente me dé flores cada vez más grandes, y así vamos seleccionando de la descendencia y nuevamente vamos cruzando. Ese es el mejoramiento clásico. Llega un punto en que, bueno, por ahí necesitamos alguna característica o nos interesaría obtener determinada característica en el cultivo que no está a disposición, digamos, naturalmente, como puede ser un color de flor diferente, y bueno, en ese caso se pueden utilizar otras herramientas que de un mejoramiento, podríamos decir, técnicas un poco más complejas, como inducción de mutaciones a través de sustancias como la colchicina o rayos X, o también inducir poliploidizaciones, es decir, duplicar los números cromosómicos. Por ejemplo, si quiero tener flores más grandes, también al duplicar los números cromosómicos con un tratamiento con sustancias especiales puedo obtener flores más grandes. Esas serían también transformaciones genéticas. Recientemente lanzamos al mercado una variedad de Mecardonia que se obtuvo a través de una transformación genética utilizando una cepa silvestre de Agrobacterium, de una bacteria, ¿no? Lo que logramos con ese método, con esa transformación genética, es que esta planta de Mecardonia, que nos interesaba porque tenía un color diferente a las que existen en el mercado, que son solo amarillas, nosotros habíamos obtenido una planta con una flor, un color distinto al amarillo, que es como un color tipo durazno, y con el centro rojo, pero tenía un color novedoso, pero faltaba mejorar el porte de la planta, no era lo suficientemente compacta. Y logramos darle compacidad, acortar los entrenudos para que la planta tenga un mejor porte, utilizando esta cepa de Agrobacterium, ¿no? Hicimos una transformación genética utilizando esta cepa y la planta se compactó. Y esa variedad
se registró hace poquito, ya se lanzó al mercado. Este proyecto que tenemos que tiene por objetivo desarrollar nuevas variedades comerciales utilizando recursos genéticos nativos, obviamente tenemos que acceder a la naturaleza para colectar, para obtener esos recursos genéticos nativos, en este caso plantas, no estamos hablando de plantas. Es decir, que si a mí me interesan determinadas especies que crecen, por ejemplo, en la provincia de Misiones, bueno, tengo que pedir autorización a la provincia de Misiones para que me habilite a mí a ingresar a la provincia y colectar, poder tomar muestras de estas especies y después utilizarlas. Y a su vez, también en caso de que se llegue a una etapa comercial, tenemos que hacer un convenio con la provincia que se trate para establecer una distribución justa y equitativa de los beneficios que se obtengan por la comercialización de las variedades que se hayan desarrollado, por los productos que se hayan desarrollado. Todo esto responde o está enmarcado dentro del Convenio de Diversidad Biológica. Es un convenio internacional de Naciones Unidas que se firma en el año 1992 en una conferencia que se llevó a cabo en Río de Janeiro. Se la conoce como Cumbre de la Tierra. Este convenio, en el cual obviamente Argentina adhirió, establece que los recursos genéticos nativos, es decir, las especies, tienen que estar a disposición de la humanidad, digamos, para usarlas para el desarrollo, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que conservar esos recursos. Y algo muy importante que establece este convenio es lo que te mencionaba recién sobre la distribución justa y equitativa de los beneficios que se obtengan por el uso de esos recursos genéticos silvestres. Y si hubiera estado Minguito, seguramente hubiera dicho, se vamos. No, Vero, vos te reís. Exactamente. Vos sos muy joven, lo conociste bien a Minguito, obviamente. Sí, por supuesto, tan joven no soy, Alfred. Qué bárbaro, qué lindo recuerdo. ¿Cómo que no sos joven? Bueno, aprendimos bastante de este programa, ¿no? Para mí, no, bastante no todo, porque no tenía ni la más mínima idea de lo que eran certificaciones y todo lo demás, y muy bueno lo del INTA también. También, sí, muy lindo. Bueno, esperamos seguir con lindos programas y con lindos informes para compartir. Dios quiera que sí, gracias por acompañarnos. Un gusto, volvemos dentro de 7 días, a esta misma hora por Chacra TV.